Reunimos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para un encuentro más de meditación, de reflexión sobre las palabras y las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Madre Iglesia. Pedimos a la Virgen María Santísima que sea la que va adelante, la que nos acompaña y que junto con el Espíritu Santo nos dé mucha luz, mucha sabiduría y mucho entendimiento, que abra nuestra mente y nuestro corazón. En este encuentro, hermanos, vamos a tratar sobre el anticristo. ¡Qué tema! El anticristo, que es tan hablado, es tan comentado, es tan utilizado, es tan utilizada la palabra anticristo para ataques a la iglesia, a nuestra iglesia. Por eso es que nosotros como cristianos católicos tenemos que saber qué dice la iglesia y qué dice la Biblia, qué dice las escrituras acerca del anticristo y las enseñanzas de Dios como hijo de Dios, o sea que como hijo de Dios venido en carne. O sea que, ¿qué nos enseñan las escrituras acerca de Jesús como pan? Sobre eso es lo que vamos a tratar hoy en este encuentro. Primeramente, para hablar sobre el anticristo, vamos a mencionar a Juan, el apóstol Juan, el evangelista Juan, Juan evangelista, así le conocemos. Este apóstol es el que nos escribe, exclusivamente él es el que utiliza la palabra anticristo y lo utiliza 5 veces, en el Nuevo Testamento. Entonces a él se le atribuye el uso de esta palabra, de este término, como la palabra anticristo. Y él escribe en sus cartas y escribe en el Evangelio. Nosotros sabemos la historia de Juan un poco así, como nos recordamos de Juan como el apóstol más joven, porque él fue el apóstol, el discípulo más joven. Dice que tenía tan solo 24 años cuando Jesús lo llama y lo elige apóstol. Y por eso es el que vivió también más tiempo, aunque no solo por eso, sino que porque él fue el único apóstol que murió no como mártir, ¿verdad? El único que no murió como mártir, a pesar de que en épocas del emperador Domiciano, él también fue llevado, después de la muerte de San Pedro y San Pablo, fue llevado también a Roma para ser martirizado en una caldera de aceite hirviente, de donde él sale ileso. Él dice que fue un baño de refrescante. Entonces el emperador, tan enojado, lo exilia a la isla de Patmos. Ahí él se queda durante 4 años, hasta la muerte del emperador, y en el año 96, y vuelve él a Éfeso, donde fue nombrado obispo de varias iglesias de Asia, actual Turquía. Bueno, ¿qué pasó en las islas de Patmos? Ahí él escribe, tuvo muchísimas, innumerables visiones increíbles, pero él tuvo esa gracia y escribe el libro del Apocalipsis. Y a su regreso en Éfeso, luego de 4 años, eso ya fue en el año 99, él escribe también, con 99 años, él escribe el libro del Evangelio, escribe el Evangelio, que conocemos como el Evangelio de Juan. Bueno, ¿qué podemos decir de Juan? Tenemos que también recordar que él fue el discípulo amado, el que recostó la cabeza en los pechos de Jesús en la última cena. Vemos que más o menos así como que Juan tenía una unión muy íntima con el maestro. Y fue así. No es que Jesús le tenía no es que Jesús amaba más a Juan que a los otros
apóstoles, sino que él tenía más intimidad en el sentido de que él con Santiago y con Pedro eran los ayudantes personales de Jesús, de su maestro. Ellos fueron nombrados los ayudantes personales de Jesús, tanto que Juan tenía una intimidad, una intimidad con la familia, con el núcleo familiar de Jesús. O sea que tenía una unión muy estrecha con la familia. De ahí que fue el apóstol más confiable para Jesús. Y también, como le nombró Pablo a Juan, él también fue considerado como una de las columnas de la iglesia. Así lo nombra en Gálatas Pablo, porque él fue el discípulo, recordemos que Juan fue el discípulo que se mantuvo a los pies de la cruz junto con María, a los pies de la cruz de Jesús junto con María, y también fue el único que no le había negado, dice en el arresto, aquella noche que Jesús fue arrestado, el único que no negó a Jesús y lo acompañó hasta el Calvario, hasta la muerte de la cruz de Cristo. Y también es el que asume también el compromiso, lo asume a María como madre y asume los cuidados pertinentes como a su propia madre, lo asume a María cuando Jesús lo entrega a su madre y lo encarga a su madre. Bueno, entonces esta más o menos una pincelada así de lo que fue Juan, y vemos que Juan entonces vivió muchísimos años, murió, dice, algunos creen que murió a los 99 años, otros creen que murió a los 103 años. Entonces vemos que Juan nos escribe también, nos deja escritos muy profundos, porque lo que es el Apocalipsis, por ejemplo, y también de lo que habla en los Evangelios y en las 3 cartas, son escritos bastante profundos. Y por eso lo nombraron como, o lo nombraban como el teólogo por excelencia, ¿verdad? Porque él fue un gran teólogo. Aparte de obispo de Éfeso, sacerdote, nosotros conocemos así a Juan. Bueno, y Juan escribe en Éfeso el Evangelio. Juan se preocupaba por clarificar la fe de los cristianos. Siempre la religión cristiana vivía, los cristianos, por ende la religión, vivían atentados por las innúmeras religiones rodeadas, dice, al Asia Menor, donde estaban Asia, Éfeso, que actualmente es Turquía. Entonces, siempre estaban como que teniendo que ellos también luchar contra las sectas, contra las herejías, contra las otras religiones. En ese entonces era el judaísmo todavía. Y bueno, ¿qué es lo que Juan siempre se preocupaba en disipar las dudas de la fe, clarificar la fe cristiana y disipar las confusiones sobre la fe cristiana? Para eso Juan, entonces, en el capítulo, no, en las cartas, él habla sobre el anticristo. Juan es el único que nos habla sobre el anticristo. Y lo curioso es que en el Apocalipsis no utiliza el término anticristo. No utiliza. Y nosotros vemos cuántos ataques utilizan las sectas para contrarrestar, para menospreciar, para desprestigiar a la iglesia cristiana, católica. Hasta hoy día utilizan este término, esta terminología, anticristo. Entonces vemos que
Juan necesitaba realmente clarificar muchas cosas. Entonces, él empezó en las cartas, en la primera carta de Juan, vamos a hablar sobre el anticristo. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan en la primera carta? En el capítulo 2, versículo 18 y siguientes. Ahí él dice, hijitos, explica lo que es claramente el anticristo y explica quiénes son los anticristos, ¿verdad? Porque no podemos ser incoherentes, hablar de la iglesia y acusar a la iglesia de anticristo. ¿Cuántos ataques recibimos nosotros hasta hoy día? Hoy en día escuchamos que el anticristo es el Papa, que el anticristo es la iglesia, que la bestia, que la ramera. Pero el Apocalipsis no utilizó nunca el término anticristo. Utiliza las bestias, pero desde luego que hay una lucha entre la iglesia y la bestia. Y en aquel entonces Juan se refería al imperio romano, de los emperadores, en especial a Nerón, César Nerón, con quien comenzó la persecución de los cristianos. Entonces, pero él no se refirió a la iglesia. No dijo que la iglesia es la bestia, no dijo que la iglesia, se refería a Nerón, pero como no podía pronunciar, entonces siempre tenía simbología lo que decía, utilizaba mucha simbología. Después podemos hacer otros materiales acerca del libro del Apocalipsis. Y vemos entonces que nunca se refirió al Vaticano. Nunca se refirió al Vaticano, menos al Papa y mucho menos a la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice del anticristo realmente la Biblia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras acerca del anticristo? Bueno, Juan, que lo escribe y lo menciona en 5 veces, vamos a leer. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Y ojo, hermanos, no es un anticristo. Son varios, son muchos. Pero ya han venido varios anticristos. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esta gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí ya está mencionando quién es el anticristo. Aquel que niega al Hijo de Dios. O sea, niega al Cristo. Niega. ¿Por qué niega? Cuando niega a Cristo, dice en la Escritura que niega al Padre y al Hijo, porque si niega a Dios Hijo, claro que está negando el poder que tiene Dios Padre, porque no vino por cuenta propia, Él recibió instrucciones de su Padre y en obediencia a las instrucciones que Él recibe, Él viene al mundo. Y el que lo niega a Jesús como Cristo, como Salvador, como Hijo de Dios, Hijo que vino en carne, como vamos a ver después, eso es lo que está enseñando. Hijo venido en carne. El que lo niega entonces está negando al Padre, porque el Padre fue lo que determinó así. Bueno, también en la segunda carta de Juan, dice en el capítulo 7, dice, en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Entonces, para Juan era necesario reafirmar la fe. Era necesario, dice las explicaciones acá de nuestra Biblia, dice, era necesario reafirmar que Jesús es el Salvador venido en la carne. Muchos de nosotros los católicos aún no hemos entendido eso, pero hoy vamos a entender. Acá dice, está hablando del anticristo. Vemos que se nos está clarificando
la, la, la preocupación de Juan. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen, no es que no conocen la palabra, no conocen a Jesús, no reconoce a Jesús como el Mesías venido en la carne. En la carne, reconocen en el espíritu, no reconocen en la carne. Y eso vamos a ver cómo entendemos. Dice, en esto mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Ahí, eso es todo lo que se dice del anticristo. Lo que Juan escribe en sus cartas, primera de Juan y en su segunda carta, segunda de Juan. Ya sabemos entonces que son muchos y es el que niega a Jesús, al Cristo, al Hijo de Dios venido en carne. Ese es el anticristo. No es la iglesia, no es el Papa, no es el Vaticano. Sabemos que en el Apocalipsis Juan se refiere al imperio, pero nunca dijo el Vaticano y menos la iglesia de Cristo. Eso no podemos nosotros caer en esas trampas, porque esas son las trampas de Satanás, las mentiras de Satanás. Y para que haya ataque, como en la época ya, imagínense, Juan, apóstol de Jesús, preocupado con sus 99 años, preocupado justamente de esas confusiones que había sobre la fe. Entonces él trata de clarificar la fe. Bueno, vamos a ir entonces en el capítulo 6. El capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el capítulo 6, la clave de la terminología del discurso, la clave del discurso de Juan es el pan, lo repite 7 veces y en las 7 veces dice bajado del cielo. Él utiliza la clave, la palabra pan, en el capítulo 6. En todas las secciones de este capítulo repite 7 veces. Entonces, ¿qué es lo que enfatiza aquí Juan en este capítulo 6? Que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en el enviado de Dios. Porque si creemos en el enviado de Dios, claro que estamos creyendo en el poder de Dios, que tenemos un Dios. Entonces, acá dice en el capítulo 6, versículo 28, comencemos un poco acá. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que todos resucitemos. ¿Y cuál es nuestra obra? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que creamos y tengamos fe. Vamos a leer. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy, no dice el pan es, dice yo soy ese pan. No es ese pan que ustedes preparan, no es el maná que cayó. Ahora ya no es objeto, es alguien. Soy yo el pan de vida. El que viene a mí, 2 señales, hermanos. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Acá está otra vez sobre la importancia de creer. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto.
Imagínense aquellos que tuvieron la gracia de ver a Jesús, presente vivo, en carne, Hijo del hombre, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, y se resisten a creer. Dice más adelante, los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Y aquí viene lo más importante, en el capítulo 45, estamos en el capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. En verdad, no estoy hablando en parábolas. Estoy diciendo que verdaderamente mi Padre me instruyó así y ustedes están siendo instruidos por el mismo Dios. Aquello que anunciaron los profetas se está cumpliendo hoy, dice Jesús. Está escrito en los profetas y acá se estaba cumpliendo. Cuando Él decía, yo soy el pan de vida. Nos está enseñando el mismo Dios las instrucciones de su Padre, lo que su Padre le encargó que haga acá en la tierra. Y Él mismo pronunció eso. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y Jesús mismo vino a enseñarnos y todavía no creemos. Es impresionante, con razón más adelante Jesús va a decir que son duros de corazón, ¿verdad? Y sin embargo, los demás y muchos de sus discípulos van a decir que son duras sus palabras, pero no son duras las palabras de Jesús. Nosotros somos los que tenemos terquedad, nosotros somos los duros de corazón, que nos resistimos a creer en las palabras de Jesús, nos resistimos a creer en el poder de Jesús.